Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de este webinar de introducción al producto Forane 427, el reemplazo del R22. Mi nombre es Laura Flores, soy responsable de marketing de Arkema en Argentina. Comienzo a presentar al equipo. El ingeniero Daniel Malnero y el ingeniero Gonzalo Acuña serán los encargados de dar la charla. Del equipo comercial también está José Garabau. Gonzalo será el responsable de comenzar la charla. Daniel es nuestro gerente técnico para gases refrigerantes en Argentina y Brasil. También es el responsable de calidad y seguridad de las plantas en Argentina. Daniel tiene una experiencia de más de 15 años en la industria de la refrigeración, desarrollando soluciones para clientes en varias industrias. Todos están por default muteados. Vamos a tener al final del webinar una sección de preguntas. Todas las preguntas las pueden ir haciendo en la sección de preguntas, pero las desarrollamos al final. Gonzalo va a comenzar la charla. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar el día de hoy. Les adelanto muy brevemente cuál va a ser nuestro cronograma. Vamos a tener una breve presentación de lo que es la empresa Arkema y su línea de gases refrigerantes, para luego pasar a las descripciones generales de lo que es Forane 427, el mejor reemplazo para R22, donde lo compararemos con el mismo R22 y otros productos que podemos encontrar hoy en el mercado. Seguidamente, Daniel Malnero va a exponer algunos casos de estudio en los cuales se reemplazó exitosamente el R22 y finalmente, como les comentó Laura, pasaremos a la sección de preguntas. Para iniciar muy brevemente, para quienes no conocen, Arkema es una empresa líder en especialidades químicas, tiene productos para casi todas las industrias de este rubro, tiene presencia en más de 50 países, más de 140 plantas productivas y 20.000 empleados. En particular, en Argentina, para que tengan algunos ejemplos, los principales productos que comercializa son el odorante para gas, teniendo prácticamente el 100% del mercado argentino y buena parte de los mercados países limítrofes, adhesivos bajo la marca Bostik para industrias como por ejemplo la industria celular, la industria automotriz, consumo masivo como por ejemplo puede ser la producción de pañales. También posee algunos insumos y aditivos para lo que es la industria del caucho, para generar neumáticos, insumos para mejorar la calidad de los vidrios en la industria de botellas retornables y obviamente también la línea de gases refrigerantes. Forane es una marca que tiene ya 60 años de presencia en el mundo, es uno de los 3 productores y comercializadores más importantes a nivel global, teniendo plantas productivas en Estados Unidos, Europa y Asia. En particular en Argentina poseemos una planta donde a partir de los componentes tenemos la capacidad de generar mezclas. También dedicamos esa instalación para fraccionar desde isotanques. Quiero destacar la importancia de que Arkema no es solo, digamos, un comercializador en Argentina, sino que tiene presencia oficial. Es decir, cuando ustedes adquieren un producto a través de la relación comercial que pueden tener con nosotros o nuestros distribuidores, están haciéndolo directamente del representante oficial del fabricante, con todo lo que esto implica, es decir, todo el asesoramiento técnico y la experiencia que podemos brindarles. Muy brevemente, un pantallazo en uno de nuestros brochures. Todo este material y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web. También nos lo pueden solicitar a través de email. De todas formas, vamos a estar enviándoles materiales posteriormente al curso. En este brochure lo que queremos mostrarles son los productos que hoy estamos comercializando en Argentina. Son todos gases de tercera generación, es decir, HFC, que no dañan la capa de ozono. Son todos gases conocidos, la mayoría de ellos ya están, por decirlo así, comoditizados y los podemos ver divididos por composición y también clasificados según la aplicación. Y en particular,
el último de la tabla, nuestro 427, un gas que solo posee Arkema, viene a ser el reemplazo por excelencia del R22, porque puede ser utilizado en todas las aplicaciones que el R22 es utilizado hoy en día. Un breve pantallazo por lo que es la calidad de nuestros gases. Por un lado, contamos con 3 grandes certificaciones. Primeramente, contamos con la certificación de ARI. ARI es una entidad estadounidense la cual otorga certificación y validez de lo que son los componentes en todos los insumos dedicados a la refrigeración. Luego contamos con lo que es la clasificación UL, que se le otorga a productos denominados peligrosos. Y a su vez tenemos certificación ISO 9001 y 14001 de excelencia operacional y gestión medioambiental. A su vez, nuestras garrafas cuentan con 3 grandes características. Por un lado, las mismas tienen un termo contraíble que les garantizan a ustedes que desde la fábrica hasta sus manos no fueron adulteradas. Las mismas también cuentan con un código QR, el cual permite trazar cuál fue el camino que la misma realizó y a qué lote pertenece. Y a su vez, la tecnología de la válvula busca que las mismas no puedan ser rellenadas. Todo siempre en pos de garantizar la calidad. Algunos comentarios respecto a los packagings que podemos encontrar hoy en el mercado argentino desde la marca Foran. Por un lado, manejamos lo que son las garrafas descartables, las cuales según el producto varían entre los 11 y los 13 kilos. Y luego tenemos un circuito de retornables, donde encontramos tubos desde 100 kilos hasta 900 kilos a nivel local y comercialización directa con lo que serían las fábricas en isotanques de 14.000 kilos en adelante. Un breve pantallazo en las distintas industrias. Por un lado, hace más de 20 años que somos proveedores exclusivos de Renault, entre otras automotrices. A Renault en particular la abastecemos con tanques de 950 kilos en Córdoba y con garrafas descartables a sus puntos de postventa. Luego estamos presentes en la industria de heladeras, con gases como el 404, el 134 y en algunos casos también 427. En la industria de aerosoles, donde para algunas aplicaciones se requiere que el propelente no sea ni inflamable ni tóxico, como por ejemplo los aceites de cocina o la espuma de carnaval. Y por último, pero no menos importante, la industria de aire acondicionado en el sur de Argentina. Ya entrando en el tema del día de hoy, voy a dar una breve introducción para luego dejar que Daniel comience a desarrollar un poco más en profundidad los aspectos técnicos. Foran 427 es un gas HFC, el cual fue realizado a partir de una mezcla de gases que busca imitar, y lo logra casi a la perfección, la curva de presiones y temperaturas del R22. Gracias a esto es que se puede utilizar para todas las aplicaciones del R22. A grandes rasgos tiene 3 grandes ventajas. Por un lado, la temperatura de descarga que se verá sobre el cabezal del compresor es hasta 10 grados inferior, lo que alarga la vida útil del mismo. A su vez, no requerimos cambio de aceite. Independientemente qué aceite esté utilizando hoy su equipo con R22, va a poder seguir utilizándola. Y por último, en el mercado argentino podemos ver ya hoy que es una solución económica con una diferencia de al menos un 15% respecto de una primera marca. Ahora sí, voy a darle paso a Daniel para empezar a desarrollar un poco más a fondo lo que son las ventajas técnicas. Hola, sí, buenas tardes a todos. Gonzalo, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, Dani, se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Gonzalo, por la introducción. Como dijo Laura al principio, yo estoy encargado soy responsable técnico de la línea Foran en Argentina. Tengo una experiencia en refrigeración de más de 15 años, previa a estar en Arkema. Y bueno, en todo mi periodo en Arkema trabajando con los gases refrigerantes y con la línea Foran. Les quiero agradecer a todos por su tiempo, bueno, y vamos a ir, como dijo Gonzalo, un poco más con la parte, desarrollar un poco más la parte técnica.
contarles un poco lo que hay detrás de un retrofit, y también después iremos a unos casos ejemplos y luego cerraremos con algunas preguntas que puedan hacernos. Bueno, al momento de querer hacer un retrofit, sabemos que un retrofit significa poder modernizar mi máquina que está utilizando R22 y poder utilizarla, seguir utilizándola aún el R22 se fuera, ¿no? Y nos va a permitir seguir utilizando esta máquina con un gas de esta nueva generación. Esa es la idea del retrofit, o sea, poder continuar con mi máquina. Si en el caso de ustedes también les toca el hecho de diseñar nuevas máquinas para R22, como ya no se puede utilizar el R22 para nuevos equipos, bueno, también pueden utilizar un gas retrofit, en este caso el 427, sin ningún problema. O sea, no hay una limitante entre equipos usados y nuevos. Es un poco una introducción. Ahora, ¿qué es lo importante de tener en cuenta en un retrofit? Acá en este slide pueden ver los parámetros principales de un sistema de refrigeración, donde, bueno, generalmente en refrigeración estamos acostumbrados a hablar de la presión y la temperatura de descarga. La presión a través del manifold la podemos ver, y siempre tratamos de comparar que el gas que estamos colocando se comporte en presiones y en temperaturas similar al R22. Eso nos dice algo, es algo muy importante. Acá pueden ver en cuanto a las presiones y temperaturas, Gonzalo lo que les comentaba, que el 427 y otros gases de retrofit tienen una característica que tienen temperaturas inferiores de descarga en el compresor con respecto al R22. La línea naranja que están viendo acá, que es el 0, corresponde al valor que tendría el ciclo o el sistema con respecto, o sea, con el R22, y las variaciones de cada uno de los gases es lo que están tanto para arriba como para abajo. Y el segmento este verde que hicimos indicaría los gases donde realmente ahí no sería necesario una modificación mecánica, y con alguna regulación del sistema se podría restablecer los valores. Fíjense la cantidad de gases que quedan por afuera en cada uno de los valores. En el caso del 427, como decimos siempre, es un gas que no necesita modificaciones del sistema para mantener su capacidad. Ahora, yendo nuevamente a lo que es la presión y la temperatura, es un valor muy importante la presión. Si la presión no corresponde a lo que está trabajando con el R22, pueden llegar a tener problemas, el compresor se puede parar. Bueno, es un parámetro importante. Ahora, eso no me dice todo lo que el gas tiene que hacer, o si va a ser un buen o un mal retrofit. Es muy importante saber que ese gas, cuánto va a respetar la capacidad del sistema en el cual yo estoy haciendo la modernización. Entonces, ¿cómo lo voy a ver a eso? Yo puedo colocar un gas, puede estar funcionando bien, en el manifold lo veo bien, las presiones están bien, son similares al R22, pero el sistema corta, para, no llega a cortar, después empieza a funcionar por largos periodos, y la temperatura del recinto, o lo que quiero enfriar, no llega a los valores. Eso quiere decir que hay una pérdida de capacidad, por más que en el manifold se comporte bien. Y un poco acá es donde nos empezamos a meter con gases de distinta generación de retrofit, y fíjense la capacidad o el coeficiente de operación, como ven acá, como el 427 se mantiene en el orden del R22. Esto quiere decir que la capacidad no cae, y el COP, que es un coeficiente de operación, tiene que ver la capacidad, pero también tiene que ver con el consumo, o sea, qué consumo de energía está teniendo. Por lo tanto, el valor de la corriente, fíjense cómo el 427 no tiene un aumento del consumo de corriente, cosa que si ustedes en un retrofit tienen ese aumento, el compresor se puede ver perjudicado. Y después, lo que es el flujo de masa de refrigerante, es qué cantidad de masa de refrigerante tiene que mover el sistema para preservar la capacidad. Fíjense cómo eso lo logro a través de cambios mecánicos, porque mi sistema no puede mover más capacidad de la que fue diseñada. Entonces tengo que cambiar el compresor, tengo que cambiar tuberías, un montón de cosas. Fíjense cómo el 427, con prácticamente el mismo valor de flujo de masa, con alguna regulación de la válvula de expansión, o ni siquiera lo van a percibir, el sistema funciona perfecto. Fíjense cómo hay gases refrigerantes que
necesitan hasta el más del 20%. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Gonzalo, vamos a la siguiente. Ahí dentro de los retrofit podemos hablar de dos generaciones. La primera generación de los retrofit que salieron, ni bien el R22 empieza a tener esta salida, este phase out, hubo retrofit que se diseñaron, los primeros retrofit que se han diseñado en base a lo que es el 134, el conocido 134, y como el 134 tiene una presión inferior al R22, para equiparar esa presión se lo mezclaba con R125. Acá lo tienen a los dos. En ese momento el R32, que es un gas que nos aporta capacidad a las mezclas, todos estos gases son mezclas, era un gas que recién se estaba desarrollando, tiene cierto grado de inflamabilidad, es muy baja la inflamabilidad. De hecho, es un gas que ahora es el reemplazo directo del 410, está al 50% en la mezcla del 410, el que conocen de aire acondicionado. Pero bueno, en esta época todavía no era un gas que estaba impuesto y técnicamente todavía no era el tiempo de utilización, muy similar a otro gas que ahora vamos a ver más adelante. Luego aparecen los gases de segunda generación, el R32 se hizo más amigable, nos acostumbramos todos, y la ventaja que tiene el R32 es básicamente mantenerlas para dar capacidad. En el caso del 427, fíjense que está compuesto, pues tenemos un 15% de R32, y a su vez también tenemos este uso del 143A, que es una especie es un HFC, pero lo usamos como aditivo para mejorar el retorno de aceite del compresor. El resto puede estar utilizando el R600, que es un hidrocarburo, que el inconveniente que tiene esto es que se usa en muy pocas proporciones y tiene tanta miscibilidad con el aceite que termina atrapado en el aceite, y la mezcla que tienen R600 cuando el sistema está funcionando queda en el aceite y prácticamente trabaja como si no la tuviera. En el caso del 427, al ser un HFC, un gas como los otros componentes, no queda atrapado en el aceite y trabaja en todo momento con toda la composición de la mezcla. En resumen, el 427 es un retrofit de segunda generación, preserva la capacidad del R22 y tiene un buen retorno de aceite al compresor sin perderlo en el funcionamiento. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos otra comparación con otros retrofit y de otra manera. Acá en lugar de el R22, en lugar de la línea 0 es el 100. Fíjense cómo el 427, comparado por ejemplo con el 407 o el 422D en aires acondicionados, fíjense cómo preserva los valores del COP, del coeficiente de operación, el flujo, el caudal de refrigerante, para preservar la capacidad. Fíjense que prácticamente trabaja en el mismo orden. Fíjense cómo, por ejemplo, el 422D requiere 30% más de caudal, con lo cual no se va a poder lograr. Eso se va a ver reflejado en una pérdida de capacidad. El 407C es un gas genérico, es conocido por todos, es muy bueno, tiene muy buena performance con respecto al 22. El problema es que no es un retrofit sencillo, hay que hacer cambios de aceites y demás. Después, comparado en baja temperatura, con el 404, 507, también el 422D, fíjense cómo el 427 tiene un buen trabajo en baja temperatura, le vamos a mostrar un caso ejemplo. Puede suplantar en algunos casos, inclusive a temperaturas, a sistemas donde están trabajando ya con 404 en no tan baja temperatura, pero acá es bueno ver cómo, porque el mercado está teniendo una tendencia de que hacer retrofit con 404 ante la desaparición del R22. Y la realidad es que el 404 no es un buen retrofit, hay que usar los gases que fueron diseñados para retrofit, y en nuestro caso es lo que le queremos mostrar de nuestro 427, que consideramos que es uno de los únicos retrofit que no necesita cambios mecánicos, posee R32, posee una muy buena capacidad. Entonces, lo mejor para el R22 es hacer un retrofit y el 427, ¿no? Pasamos al siguiente. Bueno, esto es el 449A.
Esto es similar a lo que les contaba hoy cuando se armó la primera y segunda generación de retrofit, una cosa así. El 449A se está presentando como un retrofit del R22. Es un gas que tiene bajo GWP, ustedes lo deben haber escuchado, el índice de calentamiento global, el poder de calentamiento global, que es lo que está definiendo el paso de la tercera generación a la cuarta generación de gases refrigerantes. Ahora, nosotros con el 22 estamos en la segunda generación, pasando a la tercera generación. Por lo tanto, es una variable a atender para la cuarta generación, la cual hoy no estamos necesitados de hacer. El GWP del 449A está utilizando, se ve disminuido por la utilización de este 1234YF. Es un gas, como en su momento en la primera generación con el 32, aquí es un gas nuevo, los costos son elevados, no tiene una aplicación industrial muy grande todavía, y lo que hace, me baja sensiblemente el poder de calentamiento global, pero no lo lleva ni siquiera a los valores objetivos de la cuarta generación. Estamos hablando que en el orden de los 2000 de GWP que estamos trabajando con los gases de tercera generación, se ve reducido a 1300, 1397, y ahí lo tenemos. Y para que tengan una idea, el valor objetivo de la cuarta generación en GWP es de 150. Con lo cual, es un gas interesante, no es un retrofit sencillo, requiere el cambio de aceite, solamente tenemos la baja del GWP en un valor 700 puntos de 2000 que tienen los de tercera y atendiendo un objetivo que tiene que ir a 150, por lo cual entendemos que el 449 es un gas de transición, un gas que presenta una nueva tecnología con el agregado de un componente nuevo, pero como les digo, el retrofit del R22 son los HFC que estuvimos hablando, y creemos que el 427 es el producto del hoy para hacer esto, ¿no? Y bueno, y a su vez también el tema del costo. Pasamos, Gonzalo. Creo que está la... Bueno, muchas gracias, Dani. A modo de resumen, vamos a hacer un breve repaso antes de entrar en los ejemplos, caso de estudio y éxito que va a explicar Daniel nuevamente. Repasamos las comparaciones que hemos hecho. Por un lado, en cuanto al R22, en particular en el mercado argentino, el 427 ya es una opción mucho más económica y la diferencia la vamos a ir viendo aumentada a lo largo de los años. Esto se debe principalmente a la agenda de prohibición del mismo. Se estima que para el 2030 ya no podría utilizarse R22 en Argentina. A su vez, es un gas mucho más amigable a nivel medio ambiente, por no dañar la capa de ozono. Por otro lado, contra el 404 es un gas que funciona muy bien en bajas temperaturas, sin embargo, no es un retrofit sencillo, requiere cambio de aceite y a su vez, un punto importante a mencionar, si bien es un gas de tercera generación, debido a su alto GWP, el mismo tiene una agenda mucho más próxima para su prohibición. En particular, por ejemplo, en Europa ya no puede ser utilizado el 404. Esto en el mediano plazo también va a verse reflejado en lo que es su precio. Luego hicimos una comparación con el 449, una solución intermedia entre la tercera y la cuarta generación, que refleja el contenido de un gas de la cuarta generación en lo que es el costo, pero no tiene todos los beneficios de lo mismo. A su vez, requiere cambio de aceite y cambios en las instalaciones para poder utilizarse. Y por último, vimos también algunas comparaciones contra otros retrofits que se pueden encontrar en el mercado, los cuales no son todos para todas las aplicaciones. Hay que tener mucho cuidado con para qué aplicación fue diseñado cada una y su performance no siempre va a ser la óptima. A su vez, un pequeño comentario que queremos hacer respecto a otros reemplazos que se pueden llegar a encontrar, sobre todo con los cuales no están sustentados por una marca o un fabricante detrás de ellos. Hay un gran peligro al usar gases genéricos o no homologados, como pueden ser los de
primeras marcas, y en particular los de Foran, que cuentan con todas las certificaciones que hablamos. Por un lado, podemos tener problemas, podemos tener congelamiento en lo que son los componentes, formaciones de sedimentos, ácidos y corrosión, que pueden llevar a daños irreparables en los equipos. A su vez, se han dado casos alrededor del mundo en los cuales los gases también han contenido componentes que no debían estar, por ejemplo, hidrocarburos y clorometanos, los cuales son explosivos y han puesto en riesgo no solo a los técnicos que los utilizan, sino también a los usuarios finales. Por eso remarcamos la importancia de trabajar con un fabricante y tener la garantía asegurada. Ahora sí, vamos a pasar a lo que son los casos de estudio. Tenemos el programa dividido en dos. Por un lado, con los supermercados Carrefour, donde Daniel personalmente realizó 2 trabajos en media y baja temperatura. Y luego les trajimos un ejemplo de Arkema Kuwait, donde se realizó un caso en alta temperatura para poder cubrir ejemplos en las 3 gamas. Ok, gracias Gonzalo. Bueno, como decía Gonzalo, con la idea de descubrir, nosotros tenemos muchos casos ejemplos. En nuestra web pueden visitar todos los casos que tenemos. Durante muchos años hemos estado trabajando codo a codo con nuestros clientes. Así que si ustedes quieren, ingresan ahí en 427 y pueden encontrar mucha bibliografía, tomar referencia, inclusive las guías de retrofit. Pero bueno, acá la idea es traer un caso local, cubriendo todas las temperaturas y después, como decía Gonzalo, aire acondicionado también, que es algo interesante. En el caso de aquí del supermercado Carrefour, tenemos una central completa de R22, tanto para media y baja temperatura, como también para las temperaturas más bajas de freezer. O sea, es un caso que normalmente podemos encontrar alguna central donde las temperaturas de freezer la trabajan con 404, y bueno, acá podemos ver cómo el 427 puede estar trabajando sin problemas en temperaturas que el R22 ya empieza a tener algunos inconvenientes por su valor, ¿no? Donde el 404 trabaja un poco mejor que el 22. En el caso de la media y baja, fíjense, acá tienen las temperaturas de recinto eran 7 grados. Tuvimos en la comparación acá, la central no se le hizo cambio de aceite, se mantuvo el aceite que era mineral, que es, bueno, a veces la duda, hay que cambiar o no cambiar aceite. Esta central no tenía separadores de aceite, siempre nosotros aconsejamos colocar el separador, y si tienen separadores de aceite, no hay que pensar si hay que hacer o no hay que hacer cambio, directamente se puede quedar el aceite que está, hablando del mineral. Si tienen sintético, obviamente que es la mejor opción, no solo por el retorno de aceite al compresor, sino por otras cosas. La verdad que el tema de lubricación es bastante extenso para hablarlo ahora, pero básicamente es eso. Y en este tipo de instalaciones, lo normal es encontrar separadores de aceite, ya que las distancias son largas y no es una buena práctica, pero bueno, estaban sin separador y decidimos dejarlos igual, de manera de mantener esa condición y bueno, sacarnos las dudas, o que el cliente se saque las dudas hasta cuándo podía rendir bien el equipo, el sistema con 427. En cuanto al retorno de aceite, no hubo problema. En cuanto a las variables de funcionamiento, fíjense que las temperaturas de ambientes cuando hicimos que variaron un poco, de 12 a 20 grados, pero fíjense cómo lo que mencionamos al principio, la baja de la temperatura de descarga del compresor es sensiblemente inferior. Pasamos de 75 grados a 67 grados, eso beneficia mucho en la máquina. Eso no quiere decir que la temperatura en el condensador, en la unidad condensadora, se vea más baja. Eso lo controla, se controla por presiones a través de los forzadores, y eso yo lo puedo mantener en los valores que yo requiero. O sea, a veces puede ser un problema temperaturas de condensación muy bajas. Esto no quiere decir que las temperaturas de condensación se van a ir bajas, sino que es la temperatura, ni bien sale el gas del compresor, que son temperaturas de sobrecalentamiento, ¿no? Bueno, y con respecto a la temperatura del mueble, que es lo que se regula por los termostatos, 7 grados se pudo mantener sin problema, con lo cual la central entró en funcionamiento rápido,
Un dato importante en este tipo de retrofit y con el tema del aceite, que fue lo que pudimos ver, es que cuando nosotros hacemos un retrofit y el gas está en el sistema y lo estamos retirando, o sea, no estamos haciendo retrofit porque hubo una falla, sino que porque lo queremos hacer, cuando retiremos el gas nos vamos a llevar aceite de los sistemas. Es lo mismo que cuando ocurre una pérdida, que cuando ustedes van y ven la pérdida, es una pérdida importante, van a ver que no solo sale gas refrigerante de los sistemas, sino que salen aceite. Más aún si no hay separador. Entonces, ese aceite se va y hay que reponerlo porque si yo no lo repongo, voy a tener un consumo de aceite en el compresor para reponer ese equilibrio. Por eso es importante los separadores para que la relación de aceite entre el compresor y el sistema no tengamos aceite en la parte de baja del compresor y que los aceites del sistema, perdón, y que los aceites estén en el compresor. Pero bueno, si no hay separador y hay mucho aceite y me lo lleve, lo tengo que restituir. ¿Por qué hacemos esta mención? Porque si ustedes hacen un retrofit, no tienen en cuenta esto, pueden llegar a tener un problema de lubricación y van a decir, es el 427 o es el retrofit que estoy usando, y lo que pasó es que ustedes se llevaron aceite del sistema y lo tienen que reponer. Entonces es importante, si el compresor tiene el visor, que controlen cómo va ese nivel de aceite y restituyan hasta que logre el equilibrio. Lo pueden ver también cuando recuperan, si pueden medir la cantidad de aceite que trajeron, eso se lo van a tener que ir agregando porque el sistema lo va a requerir. Bueno, pasamos a la de baja, Gonza. Bueno, el de baja temperatura es un poco más comparable porque las temperaturas ambiente eran similares, esto influye en la capacidad del sistema. Fíjense cómo acá todavía más sensible se hace el cambio de temperatura a la descarga del compresor. Pasamos de 89 grados a 76 grados. Esto, ¿por qué lo destacamos? Cuando nosotros sabemos que usamos R22 a temperaturas muy bajas, el R22 tiene buena capacidad en el evaporador, su campana es interesante, tiene muy buena capacidad por kilogramo, pero ¿qué pasa? Para comprimirlo empezamos a tener problemas. No es fácil comprimirlo desde temperaturas bajas a temperaturas ambientes. Generalmente requiero o 2 etapas, o enfriar la cabeza del compresor, los sistemas de demand cooling. Bueno, todo esto para evitar las sobreexpresiones y temperaturas que vamos a tener con el R22. Por eso es que se utiliza el 404. Bueno, cuando yo pongo un 427 en una instalación de este tipo, donde está el R22 y estamos solicitados, comprometidos con la presión y temperatura en la descarga del compresor, me voy a ver con las ventajas que tiene un 404, con lo cual el sistema se va a ver doblemente beneficiado porque voy a estar poniendo un gas más moderno que el R22, un gas de la nueva generación y a su vez voy a estar mejorando la performance de mi sistema y mi compresor me lo va a agradecer y ni hablar el lubricante, ¿no? Y fíjense cómo, bueno, la temperatura del recinto, de los muebles, es de menos 20 grados centígrados. O sea que estamos hablando ya de temperaturas de freezer hasta temperaturas mucho más elevadas para el 427. Que ahora vamos a ver, que es el caso de aire acondicionado, Gonzalo. Este es el caso de aire acondicionado. Quisimos traer un caso de afuera, de Kuwait, porque siempre con el aire acondicionado sabemos la condición más crítica es lo usamos en verano y generalmente hace mucho calor o hace calor. Y cuando hace calor, la unidad condensadora está expuesta en esa condición, las condiciones son más críticas y la capacidad de los sistemas se ven perjudicadas. Entonces, siempre está la duda hasta cuándo me va a rendir este retrofit, si hace mucho calor, hace poco calor. Fíjense que en el caso de Kuwait es un clima desértico y las temperaturas son muy elevadas. Aquí lo probamos con un equipo rooftop de 8 toneladas, un sistema multi-split, donde pueden ver que un sistema de cañería ya más complicado también, no tuvimos problema, y después con este sistema multi-split. Lógicamente, cuando generalmente estos sistemas todos tienen separadores de aceite, de todas maneras también hay que evaluar el tema de las cañerías, cómo está, para ver cómo está el retorno de aceite al compresor, nada más. Pero en este caso fue sin cambio de aceite, manteniendo aceite mineral, ningún cambio en el sistema, solamente recargar, sacar el R22 y recargar, y teniendo la precaución de reponer el lubricante que me llevé. Fíjense
la temperatura ambiente de 52 grados, y fíjense cómo se mantuvieron las condiciones de trabajo, tanto para el 427, con respecto a lo que estaba haciendo el R22. En aires acondicionados, sabemos la forma de medir la capacidad es tomar la temperatura del aire de inyección al recinto. Realmente cuando queremos saber si está funcionando bien, ponemos una sonda de temperatura y vemos si el aire que se está inyectando, el caudal de aire es el mismo porque no estamos tocando forzadores, si el aire que se está inyectando está siendo inyectado a la misma temperatura. Si no es la misma temperatura que tenía antes, probablemente note otra sensación de confort en el ambiente, ¿no? Fíjense cómo la inyección de aire se mantuvo en 21 grados centígrados, con lo cual para las personas que ocupan el lugar es indistinto, están recibiendo el aire a la misma temperatura. Y bueno, y la temperatura de retorno, lógicamente, como toma calor del ambiente, eso ya no depende del gas, siguió entrando a la misma temperatura, 26. O sea, 26 y 21 de inyección lo pudimos respetar normalmente con el 427 a una temperatura igual de 52 grados ambientes en el lugar. Así que con estos 3 ejemplos, aire acondicionado, yo creo que muchos de ustedes están trabajando, les puedes quitar la duda de que si las temperaturas ambiente altas pueden o no sacarlo de rendimiento al 427, fíjense en este caso como que no, con lo cual en latitudes de la zona norte de nuestro país y todo no tenemos inconveniente con este gas. Es más, trabaja a presiones inferiores que, por ejemplo, el 410. No hay que hacer retrofit de 410 con 427, eso es solamente con el R22, pero bueno, sabemos que los equipos de R22 no están tan solicitados por las presiones, el 410 es un gas de mayor presión, y bueno, usando 427 en un equipo de R22, sigo manteniendo estos equipos de R22, los cuales tenemos la bondad de que son mucho más silenciosos y todo. Y bueno, y en los casos del supermercado, como les mostramos hoy, pueden ver cómo el 427 desde una temperatura de menos 20 grados centígrados, pasando a 7 grados centígrados, y bueno, y con el caso de aire acondicionado, a temperaturas ambiente. O sea, tengo, al igual que el R22, un gas donde lo puedo usar, un solo gas para un rango muy amplio de temperaturas, las mismas que el R22, e incluso un poco más porque, como les mostré en el caso de Carrefour de freezer, puedo trabajar a temperaturas del 404 sin ningún inconveniente, con una mejor performance que el R22. Bueno, la idea es ahora, Laura, si hay alguna pregunta. Sí. Tenemos lo de la app, no sé si queremos mientras formulamos. Sí, una persona preguntó por la PT Chart, la tabla de presión y temperatura. Dije que al final íbamos a mostrar la app, que se la pueden descargar a todos, se llama Foran App. Perfecto. Pasamos a la app y... Sí, hay preguntas también, así que si querés... Bueno, vamos rápido con la app. Dale. Nosotros tenemos una app tanto para Android o para Apple. Lo pueden bajar desde su celular de una manera muy sencilla. De ahí tienen no solamente el 427, todos los gases de la línea Foran y otros gases también. Tienen todos los datos que quieran. Es muy útil porque nos olvidamos de estar buscando en Google en diferentes páginas y todo. Esto es oficial, es nuestro. Avanzar, Gonza, si le mostramos un poquito rápido cómo es. Un tema importante, por ahí es un poco complicado, no complicado, sino que hemos tenido algunas preguntas sobre el tema del idioma. Se los va a bajar en inglés, pero fíjense en configuraciones que lo pueden pasar al español y en distintas unidades. Ahí tienen todos los datos de los gases. Sí, te paso a leer las preguntas. Al tener menos temperatura de descarga, ¿tiene menos rendimiento en calor? Eso es lo que le comenté hoy, porque siempre está esta duda. Lo que sucede es que el compresor, a la salida del compresor, el gas va a tener una menor temperatura de sobrecalentado. Pero luego, ese gas, si uno miráramos la campana, ese gas va a descender rápidamente de temperatura hasta que empieza a condensar en la unidad condensadora. En el caso de frío-calor,
en el caso de calor en un aire acondicionado, va a estar en el lado interior, va a empezar a condensar y va a empezar a entregar calor al ambiente. Ese cambio de fase lo va a hacer en las similares temperaturas del R22 sin ningún inconveniente. La menor temperatura es a la salida del compresor, no temperatura de condensación. Sí. Luego, ¿qué diferencia hay entre el 427 versus 417A? Que también está ahí en esa chart, Sí, bueno, como les comentaba hoy, el 417 es un gas, es un retrofit, el cual estaría dentro de los retrofit de la primera generación. Es una mezcla de 134 y 125 y tiene el R600 como aditivo para mejorar el retorno de aceite al compresor. Es uno de los gases de la primera generación en los cuales la capacidad no se ve beneficiada por el agregado del R32, ¿no? Va a ser un gas que en todas las variables, de todas las variables del proceso del sistema, va a estar en inferiores condiciones que el R22 y que cualquier otro retrofit que tenga 32 en su composición. Ok. Luego tenemos, ¿qué glide tiene? Sí. Todos los gases 400 lo tienen, porque son mezclas. Nosotros el deslizamiento lo podemos comparar a un sobrecalentamiento. Todos los 400 lo tienen en mayor o menor medida. El 407 es uno de los que mayor deslizamiento tienen, pero bueno, como les digo, lo tiene, no es inconveniente, probablemente no. Por ese motivo, si quiero no eliminarlo, sino que compensarlo y tengo la posibilidad a través de una válvula de expansión termostática, tengo que regular un poquito más el sobrecalentamiento con las tablas, pero no es algo que me va a generar un inconveniente en la capacidad. Okay. La misma persona pregunta, ¿qué sobrecalentamiento tengo que tener en aire acondicionado familiar? El sobrecalentamiento que tenés que tener es el mismo que usás con el R22. O sea, lo que te va a ocurrir trabajando con el 427 y yendo a la tabla, que como está regulado, pueda tener un sobrecalentamiento mayor. Si vos tenés la capacidad de regularlo, tenés que ver ahí en la máquina cuál es el sobrecalentamiento que el fabricante, por la tubería que tiene, por el tipo de evaporador, te está aconsejando, y si lo puedes restablecer, lo restableces. No vas a tener inconveniente de tener un sobrecalentamiento inferior y tener el riesgo de líquido en el compresor. Eso no lo vas a tener. Al contrario, lo que vas siempre a tener un sobrecalentamiento un poquito mayor, y si tenés la capacidad la posibilidad de regularlo, lo podés disminuir para mejorar un poquito más la capacidad de todo el evaporador y aprovecharlo. Tenés que dejarlo en el mismo sobrecalentamiento. Ok. ¿Cómo cambia el consumo eléctrico? El consumo eléctrico, a ver, el consumo eléctrico en medidas generales podemos decir que se mantiene. Dependiendo las condiciones, hay que hacer una condición, en el caso del 427, básicamente hay que probarlo en laboratorio para que ustedes se den cuenta qué cambio real hay de consumo de corriente, porque las condiciones ambientes, las variaciones que tenemos de día a día, justifican tanto con R22 o 427 las mismas variaciones que hay entre ellos. Con lo cual, a nivel de campo prácticamente no lo van a ver. Van a notar, y sí, una disminución del consumo de corriente en equipos de baja temperatura, porque sí, el 427 requiere sensiblemente menor trabajo de compresión. Ahora, en media y altas temperaturas, el consumo de corriente va a estar en el orden de lo que ven con el R22, y que si lo miden va a estar variando en virtud de las condiciones ambientales, ¿no? Bien.
En un split que le falta R22, ¿se le puede agregar 427 o tengo que reemplazarlo de forma total? Bueno, este es un punto interesante. Por el lado en el caso de nuestro país, de Argentina, sabemos que no es una práctica muy habitual de los técnicos la recuperación del R22 para utilizarlo en otra máquina o mandarlo a disposición. Lo ideal para respetar el medio ambiente y por lo que vienen los retrofit es retirar el R22 y poner el 427 y ese R22 o usarlo en otra máquina o disponerlo. Ahora, sabemos, un poco por la capacidad, a veces los splits tienen poca capacidad, no solo los splits, otras unidades, y probablemente si no lo van a recuperar y están haciendo una remodernización de la máquina, digan, bueno, lo venteamos. Entonces, nosotros lo que decimos es, ante un programa de recuperación, conviene no mezclar y mandarlo al programa, pero ante la ausencia de un programa, o no tienen la recuperadora, no tienen el cilindro, y lo van a ventear, no hace falta ventearlo. La mezcla le va a generar un gas mezcla donde tiene el R22, el cual las capacidades se van a ver en el orden, se van a ver entre el R22 y el 427. No va a haber una pérdida de capacidad o un disparo de presión ni nada. De hecho, hay mezclas al principio de toda esta generación que eran de transición, igual que lo que es el 449, que se mezclaba el R22 con los componentes del 427. Un ejemplo es el 409. Así que si ustedes ante un retrofit no tienen otra opción y van a decidir ventear porque no lo puedan recuperar, pueden dejar ese R22 funcionando en la máquina y poner 427. Lo que no van a lograr van a tener un gas de características similares pero no iguales. Por ahí la tabla no va a corresponder a lo que tienen, pero tampoco va a tener grandes diferencias. Nosotros tenemos un ejemplo donde un cliente diseñó una máquina para R22 y le agregó 427 y la puso a punto con las tablas del R22, con lo cual no ocurre nada y el 427 trabaja tan similar al R22 que básicamente están mezclando lo mismo con lo mismo en cuanto a especificaciones. Así que antes de ventear es preferible no, juntarlos, ¿no? Bien, tengo la última. Respecto a las presiones en aires acondicionados, ¿es la misma? Sí, las presiones podés tener, fíjate ahí, la presión de succión, esta es una condición de aire acondicionado, fíjense cómo está en el 0, se mantiene la presión en el mismo valor. Lo importante, 427 y muchos retrofit te pueden dar los valores de presión, como les dije, la vas a tener, por ahí puedes tener alguna leve diferencia, pero lo importante es la capacidad, y más en los aires acondicionados. Te puede ocurrir que estés con las presiones bien y el aire acondicionado no corta y empezás a agregar gas, y no es una falta de gas, sino que es una pérdida de capacidad. ¿Sí? Son cosas distintas. Bien, mucha gente me pregunta si la grabación la van a recibir. Sí, la van a recibir por mail. Para aquellos que no participaron también la van a recibir, y los que participaron van a recibir un mail donde pueden ver la grabación, probablemente sin la sección de preguntas para que no sea tan larga, pero la van a recibir por mail. No tengo más preguntas, Dani. Bueno, gracias a todos por su tiempo y cualquier consulta a través de la web estamos todos disponibles. Sí, gracias por participar. Si necesitan toda esta información, más allá de la presentación, tenemos en PDF todos estos brochures, nos pueden escribir. Acá les dejamos en la pantalla los mails. Y aprovechamos para agradecer a la Cámara Argentina, en particular la sección Litoral, que nos ayudó con la difusión, y a todos nuestros distribuidores que estuvieron invitándolos a ustedes.